Ya darle. Entonces, eso es básicamente lo que dice acá. Entonces, si voy a diseñar en DMO, la dimensión mínima son 25 centímetros. Hace poquito no, eso fue el sábado pasado, creo que fue. Ahí hablando con varios ingenieros en una clase, preguntábamos, porque, pues antes de llegar ahí, vamos a mirar la siguiente. Esto es DMO. Esto es DMO. Entonces, en DMI ustedes no tienen restricciones en las dimensiones, lo que lee el análisis estructural o los valores que ustedes tienen como referencia atrás para que arranque. No significa que esos valores que están atrás como referencia, ¿cierto? Del 84 y del 98, pues son esos valores y punto. Pues si usted hace el análisis estructural de una estructura en una zona de amenaza sísmica baja, pero según su análisis le está dando una dimensión más grande que eso, pues usted le pone más. ¿Cierto? No es porque ahí dice, es que me dice que tiene que ser 20, pues ahí se lo recomiendan, pero pues si le pide más, ¿qué más qué otra cosa es fácil? Poner los valores que son. Estos son vigas, yo creo que aquí ya vienen con los. Entonces fíjense que yo el reglamento, yo no me lo sé, yo no me lo sé de memoria, pero pues yo al menos yo sé dónde encontrar las cosas. Aquí. Entonces, elementos sometidos a flexión y carga axial pertenecientes a pórticos especiales resistentes al momento con capacidad especial de disipación de energía. ¿Qué elementos están sometidos a flexión y a carga axial al tiempo? Pues las columnas, ¿cierto? Eso ya lo saben ustedes del análisis estructural. Nos dan una disposición, nos indican algo, o nos dicen cuál es el alcance de todo lo que está escrito para este capítulo 6, o esta sección 21.6. Dice que las disposiciones, o todo lo que está escrito de aquí para allá, ¿cierto? Hasta que se acabe el C21.6, se aplica a elementos que hagan parte de un pórtico con pórticos especiales resistentes a momento que cumplan dos condiciones, la A y la B. ¿Cuál es la condición A? Que resistan fuerzas inducidas por sismos. Es decir, los pórticos son el sistema principal de resistencia sísmica. Y la segunda condición, porque no dice O, dice I, es decir, tiene que cumplirse las dos, que tienen una fuerza axial mayorada de compresión, PSU. Acuérdense ustedes que cuando ustedes hacen el análisis estructural, ustedes su columna, usted tiene un montón, bueno, en cada extremo o en cualquier parte de su elemento, usted sabe que cuando usted conoce una carga axial, conoce un momento flector y puede conocer un cortante. Entonces lo que me están diciendo que esa carga axial U, que es la carga axial última que se obtiene a través del análisis y mayorando esas cargas o multiplicándolas por un factor mayor a 1, ¿cierto? Esa carga PU bajo cualquier combinación de carga que exceda este valor. ¿Sí? Entonces te están diciendo es, vea, usted va a hacer un análisis estructural, como para ponerlo en contexto. Usted a ese análisis le va a colocar las cargas verticales, que son las cargas de servicio, cargas muertas, cargas vivas, y lo va a someter también a la estructura a las fuerzas sísmicas. Esto es un tema de, bueno, ¿y cuáles son los posibles casos que pueden pasar? Pues puede pasar que el edificio se mueva, pero no haya nadie ahí adentro. Entonces lo único que se está moviendo pues es la carga muerta. Puede ser que el edificio se mueva y haya gente porque estén trabajando, ¿cierto? Entonces está la carga muerta y está la carga viva, pero también está la carga sísmica. Bueno, en el primer caso también estaba la muerte y la sísmica. ¿Sí? Entonces uno nunca analiza una estructura, bueno, digamos que por el tema de la teoría de elasticidad, pudieras hacer superposición de efectos. Analizas la estructura con cargas muertas, obtienes los valores, analizas la estructura por cargas vivas, obtienes los valores, analizas la estructura por cargas sísmicas, obtienes los valores, y si quieres, puedes combinar los tres efectos y entonces
pues tendrás lo que puede pasar en ese escenario, que está la estructura, la gente adentro y pues el edificio pues está moviendo. Al final, simplemente lo que dicen es, vea, usted tiene cargas muertas, usted súmele las cargas vivas y aparte súmele las cargas sísmicas, las fuerzas sísmicas. De esto, pues eso son cargas que usted le pone a la estructura. O sea, si eso es una viga, pues usted le puso cargas, ¿qué significa? Que las cargas cada vez van a ser más grandes. ¿Sí? Y estas sumas de esas diferentes cargas, pues lo que ellos llaman combinación. ¿Sí? Eso es lo que ellos llaman combinación. Igual, y esto sigue siendo lo mismo que ustedes ya han hecho. Si tienen un pórtico, una estructura, la someten a unas cargas y encuentran las fuerzas internas. Desde cada combinación, o de las combinaciones que usted haga, internamente usted va a encontrar una carga axial, un momento flector y un cortante. Que se dice que son últimos porque la carga muerta ya no va sola, lo multiplica por un valor mayor a 1, 2. La carga viva la multiplica, no sé, por 1,6. Y la fuerza sísmica, no sé, lo multiplica por otro valor. Ponle 1,7, pongámosle un valor ahí X. Entonces dice que son mayoradas que vienen de una combinación. Eso es lo que significa esas dos cosas. Entonces te dicen, bueno, usted las mayoró, le puso la carga a la estructura y obtuvo las fuerzas internas PU. ¿Sí? Te dice, bueno, que todas las cargas PU que usted obtenga de las combinaciones, bueno, que usted obtenga del análisis estructural, ¿cierto? Que vengan de las combinaciones, puede ser combinación 1, PU de la combinación 2, PU de la combinación 3, todas estas cargas axiales deben exceder un valor de carga axial mínimo, que es esto, que es el área gruesa de la sección. El área gruesa de la sección es esto, es multiplicar la base por la altura de la sección transversal. Eso es el área gruesa. F'C es la resistencia a la compresión del concreto y le están diciendo, vea, el 10% de eso, ¿cierto? Esa es la carga axial mínima. Entonces, si usted quiere aplicar todas las disposiciones que están de aquí para abajo, usted tiene que cumplir esas dos condiciones. Que la carga axial que descienda por la columna tiene que ser mayor a esta carga axial mínima y que esos elementos hagan parte del sistema de resistencia sísmica. Eso es lo que dice, eso es todo lo que dice aquí en este párrafo. Adicional a todo esto, nos dan unas dimensiones. Entonces, vea, la dimensión menor para un pórtico, unas columnas, perdón, en una zona de amenaza sísmica alta, que usted va a diseñar con un grado de disipación de energía especial, debe ser como mínimo 30 centímetros. Dice, la dimensión menor de la sección transversal, medida en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico, no debe ser menor de 30 centímetros. No están diciendo que una. ¿Sí ven la diferencia? O sea, de atrás decía, una de las dimensiones debe ser de tal valor. Aquí te están diciendo la dimensión menor. Es decir, o sea, usted puede tener aquí, no sé, dice que aquí, o sea, que siempre tendrás que arrancar 30 por 30. Porque no te están diciendo una de las dimensiones menores. Sí. Y aparte te dicen que el área, esta área, ¿cierto? Que esa área, ¿quién es? Eso es A sub G. Esta área se le denomina A sub C o se llama área gruesa. Esa área no puede ser menor que .09. ¿Sí?
Y para poder cumplir con esto, pues usted siempre tendrá que multiplicar 0,30 por 0,30. Entonces alguien más me puede decir, profe, pero es que uno puede multiplicar 0,30 ¿por quién? ¿Cuál sería el valor? Un valor menor a 30 que le dé 0,09. No hay ninguno. ¿Sí? O sea, no hay ninguno. No hay ninguno. ¿Sí? Entonces, ahora sí vuelvo a lo que les comentaba. Entonces, teníamos la charla ahí con un ingeniero, entonces le preguntamos por eso, porque es que aquí tenemos la costumbre de, bueno, sí, es una casa pequeña que tiene 1 y 2 pisos, etcétera, etcétera. Entonces, empiezan supuestamente a hacer pórticos, pero con dimensiones transversales muy pequeñas. Dicen, no, pues es de 15 centímetros no sé, por 30, por 40. Eso es una columneta. Y sobre todo es que ahí, ahí no trabaja lo que llaman columna, sino que trabaja el muro. ¿Sí? O sea, si usted hace eso tan pequeño, entonces como para complementar, pasa lo siguiente, es que cuando uno hace, bueno, hay dos cosas. Uno puede hacer, hay diferentes sistemas estructurales. Ustedes saben que pueden hacer pórticos, pueden hacer muros de concreto, pueden hacer mampostería confinada, pueden hacer mampostería estructural, pueden hacer pórticos en acero, pueden hacer elementos de acero o muros con placas de acero. Pueden combinar ambos sistemas, pórticos en concreto con pórticos en acero, o también tenemos diagonales concéntricas, diagonales excéntricas en acero, que también se pueden combinar con pórticos en concreto o con muros de concreto. Pero de hecho uno puede hacer muchas cosas. Sin embargo, la que de todos esos sistemas, quien más tiene limitantes es el sistema de mampostería confinada. No sé si eso alguna vez ya lo tocamos acá en este curso, o el otro curso de estructuras 2, que hablamos de la mampostería confinada. La mampostería confinada tiene una limitante, y es que en zonas de amenaza sísmica, en zonas de amenaza sísmica alta, no se permite la construcción de más de 2 niveles. ¿Sí? O sea, cuando uno entra y revisa acá, a ver, eso está en eso está en el título. Entre acá. Entonces, cuando uno entra ya a revisar el reglamento, empieza a mirar los diferentes sistemas estructurales que permite el reglamento que están en esta tabla. Y uno va y busca la parte de muros, esta de muros de carga, porque el sistema de muros de mampostería confinada es un sistema de muros. Esos que ustedes ven ahí, esos elementos en concreto, ellos no son quienes transmiten la carga. Quien transmite la carga, la cimentación, es el muro, es la mampostería. Por eso se llama mampostería confinada. Esos elementos en los extremos, esas columnetas que están en los extremos, solamente están para evitar el pandeo lateral de la mampostería por la compresión, o para darle una estabilidad lateral al elemento. Entonces, básicamente por eso es que cuando ustedes hacen mampostería confinada, usted no puede espaciar las columnetas a una distancia tan grande. O sea, la distancia entre una columneta y la otra no puede ser, no sé, 8 metros, 10 metros. O sea, esa distancia no puede ser, porque se supone que este elemento de acá y este elemento de acá está confinando esta mampostería. Y la idea de que lo confine es que evite que se presente un pandeo lateral. Esto es una vista en plano. Que se presente un pandeo lateral del muro.
¿cierto? O que el muro por la simple compresión haga esto, ¿sí? Que presente una inestabilidad lateral. Sí, presente la idea, esa es la idea con los elementos o las columnitas de los extremos. Entonces, por eso usted no pueden colocar columnitas cada 10, cada 15 metros, cada 8 metros. Las distancias, la separación entre esas columnitas deberían estar en el orden de 3 a 4 metros y medio, por mucho. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay una limitante. Entonces, quien transmite la carga no son las columnetas, sino es el muro. O sea, este señor es quien debe llevar la carga a la cimentación. Por eso cuando son sistemas de mampostería confinada, usted no, es muy raro que usted vea zapatas. O sea, usted nunca ve zapatas aisladas, usted lo que ve son cimientos corridos. Usted lo que ve son cimientos corridos. ¿Por qué cimientos corridos? Porque resulta que por lo que quien transmite la carga son los muros, pues usted lo que tiene pues son cargas distribuidas. O la forma como se transmite, como transmite el muro, la forma como el muro transmite la carga es como una carga lineal. ¿Sí? Es una carga lineal. Entonces, por eso es que ustedes siempre que ven mampostería confinada, pues tienen cimientos corridos, ustedes nunca ven zapatas aisladas. Entonces, la mampostería confinada hace parte de lo que es el sistema estructural en muros de carga. Si usted empieza a buscar por acá, dice por acá muros en concreto, muros de mampostería reforzada, es decir, esto es mampostería estructural, esto no es lo mismo que mampostería confinada, mampostería reforzada tampoco, mampostería parcialmente reforzada tampoco, y aquí está, muros de mampostería confinada, donde el sistema de resistencia para cargas verticales, ¿quién es el mismo? Es decir, el mismo muro es quien transmite las cargas verticales, cargas muertas, cargas vivas. ¿Y quién es el encargado de resistir las fuerzas sísmicas? Los mismos muros. ¿Sí? Los mismos muros. Ahí está, vean. Fuerza vertical, ellos mismos. Este número que está acá y este número que está acá representan una cosa, una gran diferencia entre los demás sistemas, porque si usted compara estos valores con estos, usted dice, bueno, pues este valor, el de esta variable, no recuerdo cómo se pronuncia, omega, el omega sub, tiene el mismo valor de 2.5. Eso, si usted nota, mire que todos los omegas de todos los sistemas tienen el mismo valor de 2.5. Eso es porque cuando uno va a diseñar un elemento susceptible a dañarse dentro del sistema, pues como uno no quiere que se dañe, pues uno amplifica las solicitaciones y termina diseñando para fuerzas sísmicas más grandes, esperando que nunca entre al rango plástico, siempre permanezca de una manera elástica, porque la resistencia es mayor. Pero este valor R sub 0, mire que para todos los sistemas son distintos. Y dice, pero ¿por qué es tan bajito? Pero tan bajito la mampostería confinada con el resto de muros. Este valor R representa la ductilidad que tiene el sistema, es decir, la capacidad que tiene de disipar energía. La capacidad que tiene de disipar energía. Entonces, si ustedes recuerdan esas clasecitas de resistencia de materiales, entre más alargada sea esta curva, ¿cierto? Entre los esfuerzos y las deformaciones, ¿cierto? Lo que usted tenía aquí abajo, ¿qué era? Energía, ¿cierto? Entonces, esa energía, los estudiosos del tema estudiaron todos los diferentes sistemas estructurales y a cada uno le puso un número. Que obviamente yo siento que este número, la mayoría de números que están acá están sobreestimados. Es decir, la utilidad de un sistema de muros de concreto, aquí en el reglamento está de 5. Yo lo he calculado, bueno, para algunas estructuras en especial, y pues eso máximo llega a 3. Si uno lo hace muy, pero muy bien,
llega a 3,5 y aquí le ponen 5. Es decir, que no necesariamente los valores que están aquí escritos son ciertos, pero son un valor de referencia. Entonces, ¿qué hace uno cuando no entiende estas cosas? Es que es porque uno entra y uno puede entrar a esta tabla y dice una utilidad de 2. ¿Qué significa eso? Pues que eso no tiene utilidad. O sea, si el reglamento pone 2, pues yo ya sé que eso no tiene utilidad. O sea, es un valor menor a 2. Cuando yo haga, incluso si yo cumplo todo lo que diga el reglamento, va a ser menor a 2. Es decir, el sistema no tiene capacidad de disipar energía. O si la tiene muy bajita, demasiado baja. Y por esa simple razón de que la capacidad de disipar energía sea tan pequeña, el reglamento lo limita. ¿Sí? Le dice, para una zona de amenaza sísmica alta, ¿qué dice? Que solamente pueden construir muros, estructuras que hagan parte del grupo 1 y hasta máximo 2 pisos. ¿Sí? No lo digo yo, lo dicen aquí. En una zona de amenaza sísmica intermedia, solamente que sea de grupo 1 y máximo 12 metros de altura. 12 metros de altura, ¿cuántos niveles son? ¿Sí? ¿2 niveles? 5, más o menos. ¿5? ¿De qué? ¿A 3. 2 metros? Si es de 68 sería como de... ¿Qué? ¿Como 2 y un mezanine? Como No, si la 4 y terraza. un voladizo, una terraza. Ajá. Y en una zona de amenaza sísmica baja, solamente se permite para estructuras de grupo 1 y para alturas máximas de 18 metros. Aquí ya puede ser quizás 4 pisos y por allá un barbecue. Pero fíjense que una zona de amenaza sísmica alta está limitada para 2 niveles. Para 2 niveles. Entonces, la mampostería confinada está limitado por ese aspecto. Entonces, uno viene y el reglamento tiene otro título que es el título E. Entonces, el título E, casas de 1 y 2 pisos. ¿Qué es el título E? Pues el título E básicamente es como un recetario de qué es lo que uno tiene que hacer para poder colocar unas dimensiones, para poder establecer quizás unos refuerzos preliminares de la mampostería confinada. Y fíjense que en el mismo título te dicen casas de 1 y 2 pisos, no te dicen ni de 3, ni de 4, ni de 5. Te dicen casas de 1 y 2 pisos. ¿Sí? Es decir, que lo que está en el título E, ¿cierto? Uno no lo puede usar por más que uno quiera en zonas de amenaza sísmica intermedia y baja. O sea, pues puedes usarlos como un predimensionamiento, como algo preliminar, con lo que puedas arrancar, pero al final, si vas a hacer más de 2 niveles, ¿cierto? Que sí se permiten en estas zonas de amenaza sísmica, pues ahí lo que uno les recomienda es hagan un análisis estructural, porque muy seguramente lo que está escrito aquí, ¿cierto? Les va a pedir más. O sea, de aquí ustedes pueden arrancar para empezar a hacer el análisis, porque si ustedes ya se dieron cuenta, en los programas les piden a ustedes dimensiones, les piden propiedades del concreto, ¿cierto? Les pueden pedir propiedades de la mampostería de los ladrillos, entonces de aquí ustedes pueden sacar esas cosas pues, para poder arrancar. ¿Listo? El título E hay que hacerlo, bueno, hay que trabajarlo con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que aquí ha escrito muchas cosas. Mire, te dicen cimentaciones, mampostería confinada, elementos de confinamiento de la mampostería, que serían las columnetas. Vuelvo y les digo, aquí dice refuerzo mínimo. O sea, todo lo que está aquí es mínimo. No significa que lo que está ahí es lo que siempre tiene usted que poner. O sea, si usted comprobó que necesita,
que según su análisis necesitaba menos acero que el mínimo, pues usted póngale el mínimo. Pero si necesita más acero del mínimo, pues póngale lo que le dio, ¿cierto? Entonces, el título de a mí a veces no me gusta porque lo convirtieron en un recetario, es en el que es una casa de 1 y 2 pisos, ¿cierto? Y entonces siempre le ponen lo que está acá, pero no se dan cuenta que, oye, y después vienen a llorar, no se dan cuenta que todas las cosas no son iguales, porque no es lo mismo una casa normalita, ¿cierto? Esa de interés social, hecha en mampostería confinada, ¿cierto? Que lo que a usted le entregan, les entrega la vivienda con la plaquita, entrepiso maciza, y le dan el patio grande y le dicen que para que pueda ampliar. A que usted haga una casa de 1 y 2 pisos, una casa de diseño, una casa grande, donde van a tener hartos espacios. El dueño de la casa quiere que mejor dicho, que eso no tenga vigas por ningún lado porque le gustan los espacios amplios y aparte quiere poner acabados en mármol, quiere poner un montón de cosas en tremendas luces, ¿ah? Y todavía quiere poner el refuerzo mínimo. O sea, entonces, y sigue siendo una casa de 1 y quizás hasta 2 pisos, ¿cierto? Entonces, eh, a veces toman las cosas muy a lo literal, ¿cierto? Porque dice casa de 1 y 2 pisos, sí, pero pues hay que diferenciar las cosas. Una cosa es hacer una casa de 1 o 2 pisos de interés social que uno sabe que los acabados van a ser pequeños, que quizás en el futuro pues no van a tener acabados en mármol y le van a colocar arriba en el segundo piso zona barbecue y que quieren poner hasta piscina, ¿cierto? Y quieren diseñar la casa de lujo con todo lo que está aquí porque les sale barato, ¿cierto? Y después cuando empiezan los dolores de cabeza, se empiezan a llamar, que mire, ingeniero, que se me dañó tal y tal cosa, que eso estaba mal. Ah, bueno, pues usted cada rato jodía que porque, que no, que es que tenía que ser con el título, etcétera, etcétera. Entonces, responsabilidad en las cosas. Entonces, si usted quiere trabajar con el título E, listo, trabaje con el título E. Pero recuerde que aquí lo que está son cosas mínimas. Se tiene que verificar que lo que le pida, ¿cierto? Pues si esté por debajo de lo mínimo, pues usted le deja eso. Obviamente esto usted lo hace una sola vez en la vida. Eh, el tema de esa revisión, porque al final a veces uno llega a ciertas conclusiones, ¿no? Pues aquí aparecen diferentes requisitos, aparecen unas ecuaciones porque, a ver, ¿dónde está? Bueno, la verdad es que lo que hay ahí no es que sea la gran cosa. A ver, esto. Manda un huevo. A ver, ¿cuánto dice acá? Un piso. 110. Ah, ok, estos son los espesores de la mampostería. Sin acabados. Uy, esta ecuación da mucho dolor de cabeza. Porque usted debe ajustar, o sea, usted debe hacer una distribución simétrica de muros, porque acuérdese que los muros son quienes toman la carga sísmica. Entonces, usted debe distribuir de una manera simétrica todos los muros en mampostería, tal que esos valores que la suma bueno, de lo que dice acá sea menor a 0,15. ¿Cierto? Esa relación sea menor a 0,15. Entonces, cuando usted empieza a distribuir todo eso, se va a dar cuenta pues que usted ya no anda, no sabe ni por dónde meter muros, porque a usted le toca rellenar todo eso en muros. Entonces dice, bueno, y ahí no va una puerta, sí, pero me toca meter un muro ahí. Esto da mucho dolor de cabeza. Y ya, y ahí lo que hay en adelante, pues son cosas que normalmente lo usan los maestros, ¿cierto? Los técnicos en obras. Bien, entonces ya quedamos claros con el tema de las dimensiones de las columnas. Ahora lo que nos toca
es calcular la masa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa de la losa de entrepiso. La losa de entrepiso o la losa de cubierta, igualmente, ¿qué tenemos que hay en una losa de entrepiso? Listo. Pues está la vigueta. ¿Cierto? Está la vigueta. Está la loseta superior, ¿cierto? Está la loseta superior. Está la vigueta. Está la loseta superior. ¿Y qué más hay ahí? Ah, bueno, entonces aquí está ¿quién? El aligeramiento. Aquí lo pusieron de casetón. Y aquí pues colocaron una loseta inferior. En la loseta inferior aquí lo tomaron como un acabado. Ustedes ya definieron todas estas cargas, ¿cierto? El acabado superior, el acabado inferior. Entonces por eso ustedes ya no tienen problema. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Simplemente calcular los pesos. Entonces yo voy a agarrar este de acá, voy a eliminar. Este de aquí, listo. Entonces necesito, a ver, ¿cómo calculan este espesor de la loseta superior? Pues si saben que de aquí a aquí son 70, pues yo voy a agarrar esto. ¿Cierto? Este es mi nervio. Yo sé que de aquí a este punto también son 70. Y también sé que de aquí para allá yo puedo tomar un ancho de referencia, puedo tomar 1 metro. Y de aquí a aquí, pues está el espesor de la loseta, que son 0,5. Listo, entonces, como lo que me interesa es lo que me interesa es la loseta. Acuérdense que para calcular un peso, necesito multiplicar el volumen por el peso específico. El peso específico de esta placa son 24 kilonewton metro cúbico, porque la placa va a ser de concreto reforzado. Entonces, el volumen, entonces va a ser 1 metro de profundidad por 0,70, ¿cierto? Que tiene de ancho, por el espesor, que son 0,05. Esto me da el volumen. Pero esto lo tengo que multiplicar por el peso específico. Entonces el peso específico son 24 kilonewton sobre metro cúbico. Si yo multiplico esto, obviamente el resultado va a ser solamente kilonewton, que sería el peso de este ancho de losa que está como referencia. ¿Y dónde estará ubicado? Pues en el centro el centro isométrico de esa vista en planta, de esta área. Ahí estará ubicado esa resultante. Pero a mí no me interesa tener ese valor en unidades de kilonewton, me interesa tenerlo en unidades de kilonewton por metro cuadrado. ¿Tiene alguna pregunta, María Isabel? No, ya no. Bien, me interesa tener eso en unidades de kilonewton por metro cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer es, esa carga puntual la divido entre el área en planta. ¿Cuánto es el área en planta? Pues es 1 por 0,70. Entonces, por eso yo quito el 1, quito el 0,70 y quito el 0,70. Y me queda aquí en solo el espesor de la loseta, que es 0,05 por 24 kilonewton metro cúbico. Vean, aquí está. La vigueta es exactamente lo mismo. Pues hagámoslo de la vigueta.
Entonces me toca borrar acá. Desde la Vigueta es lo mismo. Entonces, acuérdense que nosotros tomamos como referencia a la roseta un ancho, perdón, una profundidad de 1 metro. Pues aquí sigue estando ese 1 metro, porque aquí también está 1 metro, ¿no? Pues esto era 1 metro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el espesor, que son 12 centímetros. La profundidad, que es 1 metro. Y la altura de la vigueta, que son 33 centímetros. Entonces, vuelve y juega. Entonces, serían 0,12 por 0,33 por 1 metro. Y eso me da el volumen. Pero esto tengo que multiplicarlo por 24 kilonewton metro cúbico. Esto nuevamente pues me da una carga puntual, que es una carga en kilonewton por metro, que estará ubicada en esta posición, en el centroide, ¿cierto?, de esta figura. ¿Sí? Pero yo necesito poner la carga en kilonewton metro cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es distribuir esa carga en la misma área, en la misma área de referencia. Perdón, esto ya no eran, aquí sí la cagué porque aquí esto no era 0,70, sino eran 0,82, que es lo que estaba acá. No importa, en el anterior era multiplicar por 0,82 y dividir por 0,82. Aquí la cuestión es que debo multiplicar por 1 metro por 0,82, porque tengo que distribuir esa carga en la placa. O sea, lo que pesa lo tengo que distribuir acá, ¿sí?, en esta área. Entonces, este 1 con este 1 se van y me queda 0,12, 0,33 por 24 y todo esto dividido entre 0,82. Eso es lo que pesa la vigueta. La loseta inferior, si quiere, esto lo pueden olvidar en caso de que ustedes vayan a hacer, no sé, cielos rasos. Pero dicho esto, sáquenlo de aquí. O sea, ese acabado inferior aquí no lo metan. Esa loseta inferior. No lo metan acá. Cuando estén haciendo esta parte. Aquí, como estamos calculando el peso de la losa de entrepiso, solamente vamos a tener en cuenta la loseta, la vigueta y el aligeramiento. Esas 3 cosas. ¿Listo? Ahora, como ya tengo todo en kilonewton metro cuadrado, pues yo lo que hago es una sumatoria. Ya no nos va a dar 314, sino que me va a dar, no recuerdo cuánto tenía acá. Nos va a dar lo que nos da aquí de 1,20 más 1,6 más 0,3. ¿Listo? Pues ya no hay nada. Eso no es nada. Bueno, pues. Entonces, esto es lo de la placa aligerada. Entonces, ¿esto qué se hace? Se hace para la placa de entrepiso, se hace para la placa de cubierta, porque obviamente las dimensiones son distintas. Eso era una pregunta. De El 0,82 ese que estaba, donde se estaba escribiendo con rojo, ¿de dónde fue que lo bajó? los planos. De acá. 0,70 es la distancia que hay de aquí a aquí. Pero a mí me interesa la distancia que hay de eje a eje. De aquí a acá. Entonces son 0,70 más 0,06 más 0,06. 0,82. O sea, esto es S.
Ahora vamos a determinar los pesos adicionales que tiene la placa de entrepiso. ¿Qué tiene adicional la placa de entrepiso? Tiene los acabados y las divisiones modulares. En los acabados, ¿qué vamos a poner? Ahí colocamos los acabados superiores y los acabados inferiores. Entonces, los acabados superiores, ¿cómo qué? Pues antepisos, ¿cierto? El pegue, el porcelanato, el mármol, lo que ustedes hayan decidido colocar como piso. Y el inferior, pues será el cielo raso. Ya ustedes verán si el cielo raso, pues iba a ser algo de empañetado, iba a ser una estructura metálica suspendida con láminas de drywall, ¿sí? Entonces, usted de acá tendrá que calcular ese peso por metro cuadrado, ¿sí? Para los muros pueden hacer un análisis más detallado si quieren, o si no, pues de acá, en vez de hacer esto, pues usted pone 3 kilonewton por metro cuadrado. Y eso es lo que está aquí. 3 kilonewton metro cuadrado. Y listo. Entonces, con esto, pues ya completamos todo el sistema de entrepiso. Es decir, usted ya sabe cuánto pesa la loseta, usted ya sabe cuánto pesa la vigueta, usted ya sabe cuánto pesa, no sé, el cielo raso que usted piensa suspender acá, ¿sí? Usted ya sabe cuánto pesa lo que va a estar encima de esta placa de entrepiso, que serán los acabados, antepiso y porcelanato, el mármol, lo que vayan a poner. Y ya sabe cuánto peso adicional le van a poner a esa placa por metro cuadrado, la mampostería que vayan a utilizar para hacer las divisiones de los espacios, la división de las habitaciones, las divisiones de los baños, ¿cierto? Es decir, que usted ya conoce todo este peso. Entonces, ¿qué me hace falta de la estructura por conocer el peso? Me hace falta las vigas y me hace falta las columnas. ¿Sí? Para hacer el tema de las vigas y las columnas vamos a hacer lo siguiente. Entonces, esta va a ser la placa de piso. 2, 3, 4. Aquí voy a dejar, solamente voy a dejar 2 columnas. ¿Sí? Pero obviamente en los proyectos que ustedes tienen puede ser que tengan más de 2 columnas, 3, 4 columnas, ¿cierto? Bien. Entonces, esta es la cubierta. Este es el tercer piso, este es el segundo piso y este es el primer piso. Nosotros vamos a calcular la masa por piso. Entonces, ¿cuánto pesa el primer piso? ¿Cuánto pesa el segundo piso? ¿Cuánto pesa el tercer piso? ¿Y cuánto pesa la cubierta o el cuarto piso? ¿Cuánto pesa cada uno? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sencillo. Vamos a determinar, pero ya de todos ya definimos qué cosa. El peso de la placa de entrepiso. Ya definimos esto. Que es la losa. Eso es lo que hacemos acá. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta el peso de las columnas. Y nos hace falta el peso de las vigas. Estas columnas. Obviamente las vigas están ahí. Lo que pasa es que si me pongo a dejar las vigas no las... Se vuelve un choricero. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Para calcular el peso del primer piso, voy a tomar todo lo que esté dentro de este cuadro. Toda la masa que esté dentro de ese recuadro va a ser para el primer piso. Lo que esté dentro de ese recuadro es del segundo, lo que esté dentro de este recuadro es el tercero, y lo que esté aquí dentro, eso va a ser para la columna. Esta parte de la masa o esta parte de las columnas no la voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Bueno, eso hace parte de la dinámica de estructuras. De esa manera, cuando uno empieza a estudiar eso, entiende que no necesariamente toda la masa de la estructura participa dentro del movimiento. Y eso ustedes lo notan, porque cuando ustedes resuelven vigas empotradas, ustedes saben que la rotación siempre arranca en cero. ¿Sí? Y que las columnas o las vigas no se empiezan a deflectar desde acá. Desde ahí nunca empieza a deflectarse. Siempre hay una longitud de ese elemento. ¿Sí? Siempre hay una longitud de ese elemento que ni se inmuta. O sea, esto sigue siendo recto y aquí sí empieza a presentarse la pendiente. Entonces hay una porción de la longitud del elemento que no participa dentro del movimiento. Entonces aquí pasa lo mismo. ¿Cierto? Tiene otras connotaciones de la parte dinámica, pero pues ahí eso no lo vamos a charlar. ¿Qué significa? Que esta distancia que hay de aquí a aquí, esta es la longitud de la columna. ¿Sí? Porque de aquí para acá, ¿qué tengo? Pues la mitad de la columna, o sea, h medios. Y aquí, ¿qué tengo? Pues otro h medios. ¿Cierto? Para que me quede más fácil poder resolver el problema. Entonces, de las columnas que voy a tomar, pues voy a tomar la mitad, bueno, voy a tomar, en realidad voy a tomar la mitad de la columna de cada piso. ¿Sí? Este es el primer piso. Entonces, lo que pesa esta columna de arriba, lo que pesa esta columna de acá, se lo voy a sumar al peso del primer piso. Y adicional a eso, le voy a sumar lo que me pesen las vigas que hacen parte del sistema. ¿Sí? Listo, entonces nos volvemos a conectar y hacemos esa partecita. Vayamos acá. Entonces nosotros tenemos diferentes ejes. Bueno, en realidad tenemos diferentes plantas, mejor dicho. Voy a calcular el peso de las vigas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tengo diferentes maneras, pero aquí específicamente lo vamos a hacer de lo siguiente. O sea, para que nos quede fácil, ¿cierto?, resolver el problema, yo voy a calcular el peso de la viga como si atravesara la columna. ¿Sí? Y esto sigue siendo la longitud de la columna, porque de aquí hasta acá, esto es h medios, y de aquí hasta aquí, esto es h medios. Pero h medios no de la luz entre ejes, sino de la distancia de la longitud libre entre pisos. O sea, esa es la distancia que hay de aquí a acá. O sea, lo que hay desde aquí, desde este borde hasta este borde. No hay ejes. A ejes no. ¿Por qué no hay ejes? Porque yo voy a tomar la viga completa desde este punto hasta la derecha. ¿Sí? Entonces yo no puedo sumar dos veces la misma porción de masa. Y lo mismo lo hago para la viga de acá. Y lo mismo lo hago para la viga de aquí. Listo, ahí está. Tenemos esas tres vigas en el sentido horizontal. Esas van a ser mis vigas numéricas. Y tengo otras vigas que fíjense que yo estoy tomando son los pedacitos que quedan. Yo no voy a atravesar de extremo a extremo porque estaría sumando dos veces el mismo peso.
Ya, entonces, de aquí a acá, de aquí a aquí, tengo otra viga, aquí, ya, acá. Entonces, estas vigas de color rojo son las vigas que tienen dimensiones de 0,30 por 0,40. Ahí en el documento, en el libro, ahí están las dimensiones, ustedes las pueden revisar, 0,30 por 0,40. ¿Qué me hace falta multiplicar para tener el volumen? La longitud. Que la longitud van a ser de 17,95. 17,95. De todo esto, al multiplicarlo, acuérdense que yo lo que obtengo es un volumen. Entonces, ese volumen lo tengo que multiplicar por el peso específico del concreto reforzado. Y eso es lo que está aquí atrás, que es 0,30 por 0,40 por 17,95 por 24, que es el peso específico del concreto. Y como son 3 vigas rojas, pues lo multiplico por 3. ¿Sí? Y me dice que por piso. Sí, obviamente es por piso porque usted tiene las mismas vigas desde el primer piso hasta la cubierta. Bueno, así se hizo acá en el documento, en el libro está así, va esas mismas dimensiones desde la base hasta la cubierta. ¿Sí? Ya ustedes, puede ser que las dimensiones sean distintas en la cubierta, entonces tienen que tener cuidado en multiplicar por la cantidad de pisos que tengan exactamente esas dimensiones. Pueden arrancar en los entrepisos de 30 por 40 y en la cubierta de pronto les aparece de 25 por 30 o de 20 por 25, qué sé yo, lo que les haya dado. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Y en los ejes literales, pues son las vigas que están de color amarillo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y en el otro sentido, y en el otro lado, pues también son otras 5. Esas vigas de color amarillo tienen dimensiones, estas tienen dimensiones de 0,25 por 0,40, que lo debo multiplicar por la distancia que hay desde aquí hasta acá, no hasta el eje, ¿cierto? Esa distancia desde este borde hasta este borde. Esa distancia entre esos bordes pues serán 2,95. ¿Por qué 2,95? Porque desde este punto hasta este eje son 3,45. Que si a eso le restas este espesor de acá, ¿cierto? Que son 30, le restas esos 30 centímetros. Y aparte le tienes que restar 15 centímetros. Ahí está. Bueno, es que son distintos. Hay que tener cuidado. Aquí, ¿con qué valor lo hicieron? Lo hicieron 90. Lo atravesaron estas huevas. No fueron de largo, pero en fin, hay que calcularnos con esto de acá. Con esa distancia. Miren ustedes que la distancia que hay de aquí hasta acá va a ser diferente a la que tiene esta de aquí a aquí. Sí, perdón, a la que tiene esta de acá a acá. Porque la dirección en la que están las columnas es distinta. Amor. Compañero Mario, tiene el micrófono abierto. Yo soy el profesor, yo no soy el amor.
Bien. Bueno, aquí nos van a dar 3 metros de aquí hasta acá. Pero aquí puede ser que les dé menos. Bueno, no va a pasar nada. Si quieren pueden tomar la misma longitud para todos, 3 metros. Entonces, acá son 0,25 por 0,40. Aquí pueden poner 3 metros, multiplicarlos y eso hasta aquí les va a dar el volumen. 24 es el peso específico del concreto y aquí ya no es por 5, sino por 10. Porque son, ¿qué? Son 5 aquí en la parte superior y 5 aquí en la parte inferior. Multiplico por 10 y de ahí pues ya tengo el peso de las vigas en los ejes laterales por piso. Bien. Entonces así saco el peso de las vigas. Obviamente si todas las vigas en todos los entrepisos hasta la cubierta tienen las mismas dimensiones, pues va a ser el mismo peso por piso. Entonces por eso no nos vamos a preocupar. Lo siguiente es calcular el peso de las columnas. El peso de las columnas es más sencillo. Más sencillo. ¿Por qué? Porque usted viene y mira aquí la vista en planta. Acá está. Entonces, usted sabe que esas columnas, usted las tiene con las mismas dimensiones desde la base hasta la cubierta. Por lo menos en el ejercicio que estamos haciendo. Si usted va a variar las dimensiones en algún piso, tiene que tener cuidado porque esto ya, esta forma ya no lo va a poder calcular. Tiene que hacerlo piso por piso. Entonces, aquí tenemos dimensiones de 30 por 40. 30 por 40 son dimensiones de 30 por 45, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenemos 9 columnas de 30 por 45. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas de 30 por 40. La altura libre de esas columnas, si mal no estoy, es de 2,5. Entonces multiplico 340, las dimensiones, las columnas de 30 por 40 por 2,5. Aquí tengo el volumen. Entonces aquí lo que tengo es el volumen de acá hasta acá. Este es el peso específico del concreto y ya vimos que de estas dimensiones tenemos 6. Más de estas dimensiones de 30 por 45, aquí tenemos el volumen, pues, tenemos 9. Ahí es donde tienen que tener cuidado es con este valor, porque esto es h medios, donde h es la altura libre, no entre ejes. ¿Listo? Entonces, esto me dan 116 kilonewtons. Me dio 116 kilonewtons. Como en el proyecto, bueno, en este ejercicio tenemos las mismas dimensiones desde la base hasta la cubierta, pues ¿qué va a pasar? Pues que para el primer piso son 116 kilonewtons. Para el segundo piso también son 116 kilonewtons. Para el tercer piso igualmente son 116 kilonewtons. Pero, para el piso de la cubierta ya no son 116. ¿Por qué se fue? Sí, ya no son 116, es la mitad de 116. ¿Por qué? Porque es que fíjense que no está la columna completa, está la mitad, solamente está h medios, no está h. Perdón. Perdón, aquí sí ya le dije que esto era h medios, qué pena. Esto no es h medios, esto es h. Esto es h, donde h es la distancia libre, o digamos que es la luz libre entre placas. Listo. Y acá pues pondremos la mitad de 116.
116 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Ahí ya tenemos el peso de las columnas para cada uno de los niveles. ¿Qué nos toca hacer ahora? Determinar el peso total de cada uno de los pisos. ¿Listo? Entonces, de aquí de lo primero que hicimos, bueno, acá en el ejercicio aparecían 314 kilómetros por metro cuadrado, que es el peso sin considerar, ojo con esto, es el peso sin considerar los acabados, la mampostería. ¿Acá qué están haciendo? Como, miren ¿dónde está? Las dimensiones del proyecto, las dimensiones de toda la losa, o de toda la placa de entrepiso, perdón. De extremo a extremo, mire, desde este extremo hasta este otro extremo, y lo mismo de aquí hasta acá, son 17.95 y 6.90. Entonces, están tomando esta carga, que es 314, que está en kilonewton sobre metro cuadrado, y lo están multiplicando por el área que ocupa toda la placa, que son 17.95 por 6.90, eso les va a dar un valor en metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, metros cuadrados con metros cuadrados se van y nos quedan kilonewton. Entonces, nos está diciendo, vea, toda la placa de entrepiso pesa eso. Pero aquí yo sí les hago un cambio a ustedes, porque recuerden que aquí, ¿qué pusimos? Quitamos la losa inferior. Esto lo quitamos. Pero eso lo quitamos para poder diferenciar dos cosas. Te voy a borrar todo esto. Ah, esto no se borra. Descartar. Cierro. Esto también. Ingeniero, Sí. Sí, señor. Sí. ingeniero, una pregunta, qué pena interrumpirlo. Es algo sobre respecto al trabajo, disculpe ahí la interrupción. Ingeniero, una pregunta, el trabajo, le mandamos la cuestión de los anexos y demás en un solo PDF todo, o le podemos por medio de un link o algo enviarle pues las otras partes. En un solo PDF todo. Ah, listo, ingeniero. Perfecto, muchas gracias, qué pena. Bueno. Bien, entonces les decía, aquí nosotros no estamos metiendo esto. Sí, por eso el valor aquí a ustedes no les va a dar 314, obviamente pues ustedes tendrán otras dimensiones y demás. Yo lo que pienso es que en este lugar, este valor de 314 no debería ser 314. Porque es que en la placa no solamente va a estar la loseta, la vigueta, el aligeramiento, que va a ser permanente, sino que también va a estar el acabado superior y va a estar el acabado inferior, y también tendrá que estar los muros divisorios. ¿Qué significa? Que esta carguita que está acá ya no va a ser 314. Eso ya pasó por ahí hace rato. O sea, eso puede estar llegando alrededor de los 700 kilos por metro cuadrado, o los 800, casi de pronto les puede dar hasta una tonelada por metro cuadrado, ojo, por metro cuadrado, ¿cierto? Si quieren, miren, suben ustedes, aquí tienen 314 kilonewton metro cuadrado, son 3 kilonewton por metro cuadrado de muros. Y acá puso y de acabados, ¿cuánto habían puesto ustedes? De acabados superiores, de pronto les puede dar 0.25, no sé, 0.40, por ejemplo. Entonces, cuando usted empieza a sumar todo eso, eso nunca le va a dar 3.40, o sea, eso le dará que 6.54 kilómetros por metro cuadrado.
de qué va a depender? Pues va a depender de los acabados que usted le ponga, de las dimensiones, de las separaciones entre las viguetas, ¿cierto? Pero eso casi siempre va a estar entre esos valores. Ya mire que casi llega a los 700 kilos por metro cuadrado. Entonces, ojo con eso. Ahí yo pienso que, y yo creo, y siempre lo he hecho así, que este peso con el que yo calculo la placa, tiene que tener el peso de todo. Porque acuérdense que, ¿para qué estoy calculando la masa? Para multiplicarla por unas aceleraciones que ya están definidas en el reglamento. Y con eso yo tengo las fuerzas sísmicas. Y cuando la fuerza sísmica llega al edificio, pues el edificio no está vacío. El edificio tiene los acabados, tiene los muros divisorios, tiene todo. Entonces yo no puedo despreciar esa masa, ¿cierto? Que también, que esa masa es significativa, porque ese peso de los muros, el peso de los acabados en cada piso es representativa. Entonces yo no puedo eliminar esa masa de ahí. Bien. Entonces, esto es el área de la placa. Aquí le ponen impermeabilización porque es la cubierta, ¿cierto? Pero esa vaina de impermeabilización es como si le pusieran, no sé, un mortero ahí chimbo para darle pendiente y por ahí, que, no sé, con algún aditivo. Ese tema de la impermeabilización al final la cubierta es un gallo. O sea, el tema de la impermeabilización de la cubierta es garantizar buen drenaje, una buena pendiente. El tema de la tela asfáltica pues funciona bien hasta ciertos años en lugares donde la temperatura es muy pero muy alta. El tiempo de vida de esa tela asfáltica no es muy, no, bueno, no llegará por ahí por mucho los 8 años. ¿Sí? Hay otros productos de otras empresas que pueden utilizar para impermeabilizar la cubierta. Incluso pues si tienen fisuras y de pronto filtraciones en las placas se pueden aplicar para poder eh, quitar ese tema de las filtraciones. Sin embargo, pues uno tiene que, además de quitar los problemas de filtración en las placas, pues tiene que mirar para dónde manda el agua. Pues, si el problema era por pendiente, pues primero tiene que resolver el problema de la pendiente, poder cómo evacúa el agua. Listo. Ese tema de la impermeabilización, la cubierta, si lo quieren meter bien, si no, pues tampoco, pues, o sea, una tela asfáltica no va a hacer la gran diferencia en la cubierta. Y a esto le tienen que sumar el peso de las vigas y el peso de las columnas. Y de esa manera, ¿usted qué tiene? Usted va a tener el peso por piso de la cubierta. Entonces, esto mismo lo tiene que hacer para el piso 1, para el piso 2, para el piso 3. Y finalmente, pues usted va a sumar todos los pisos. Mire, este es el piso 1. Este es el peso del piso 1. Pero como el piso 1 es igual al piso 2 y al piso 3, pues lo multiplican por 3. Y a esto le suman la cubierta. Y eso me da que la estructura pesa 4.190 kilonewton. Que si yo quiero la masa, pues lo divido entre 10. ¿Cierto? Pero dejémoslo en kilonewton. Entonces, esto que está acá, este peso, lo voy a utilizar para calcular la fuerza sísmica. Dice, profe, pero ¿cómo vas a calcular la fuerza sísmica si la fuerza sísmica es masa por aceleración? Y usted la masa la va a meter en kilonewton. Pues sencillo, multiplico por un valor de aceleración que esté en fracción de g. O sea que aquí, ¿cierto? Que esta aceleración sea un valor, no sé, póngale 1,8 de 1 sobre g. ¿Sí? A ver, esto cómo queda. Kilogramos, unos cuadrados, por g, sino, no queda sobre ese, sino por g. ¿Sí? Queda en fracción de g. ¿Cierto? Entonces, la gravedad con esto pues, se va a ir, finalmente, pues ahí me queda la fuerza sísmica. Bien.
Pero eso después lo charlamos. A mí me interesa es que lleguen acá. ¿Sí? O sea, usted necesita determinar esa masa. Y con esa masa lo vamos a multiplicar por unas aceleraciones y con esas aceleraciones obtenemos las fuerzas sísmicas. Después miramos qué hacemos con esa fuerza sísmica, cómo la distribuimos en el edificio, piso por piso, cómo esas fuerzas se van a distribuir entre todos los elementos que forman parte del sistema de resistencia sísmica. Y finalmente, pues hacer el análisis estructural considerando las cargas muertas, las cargas vivas, considerando las fuerzas sísmicas, hacemos las combinaciones de diseño, verificamos los desplazamientos máximos del reglamento, revisamos las irregularidades, determinamos la disipación de energía de la estructura. Obviamente no vamos a calcular esos números que vimos, 5, 2, 3, eso no lo vamos a calcular. Vamos a tomar esos valores de referencia y vamos a reducir la energía. Pero eso después lo charlamos. Entonces, ese es como el paso. Igual cuando usted empieza a mirar el libro con el que estamos trabajando, usted empieza a ver hojas y hojas y hojas y yo se lo resumo en 3 palabras, digamos, porque de pronto lo tengo un poquito más claro.